Bueno, con imágenes de nuestra querida ciudad, Mar del Plata, de donde estamos transmitiendo. La tienen que venir a visitar, es hermosa. Tenemos todo, es cierto que tenemos todo. Les voy a dar paso ahora a una persona que, bueno, yo hace ya tiempo que vengo siguiendo por su labor en España. Él es médico de familia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, es instructor de nivel 3 de Nordic Walking, utiliza el método ALFA para la enseñanza enfocada a beneficios saludables. Trabaja en una población de 3.000 habitantes donde prescribe el ejercicio, enseña y dinamiza y genera adherencia en un club de marcha nórdica de 140 personas. Es un club que ya está consolidado, realiza 2 salidas semanales y ahora está en proceso de formación de otro club en otra población mayor, implicando a más profesionales sanitarios. O sea, no solo es médico, sino que es instructor, y bueno, es un poco lo que queremos hacer nosotros acá en Argentina, ¿no? Que esos médicos, no sé quién, no me acuerdo quién ayer exponía que se le hace mucho caso al médico. El médico te dice, anda a caminar, anda a natación, anda a... Y bueno, le hacen más caso que a los profes de educación física o a los profesionales de la actividad física. Y bueno, en eso estamos, queremos llegar a los médicos. Yo le voy a dar paso a Francisco Guerrero Frías, que nos va a hablar hoy de la importancia de justamente escoger un ejercicio multicomponente. Francisco, lo dejo en tus manos. Muchísimas gracias por tu participación. Buenas noches. Primero voy a comprobar si se me oye. Sí, se me oye bien, imagino, ¿no? Perfecto. Y ahora comprobar si se ve la imagen que os comparto. Se ve, se ve. Se ve bien. Muy Sí, bien. sí. Vale. Bueno, pues lo primero, gracias a Gustavo, gracias al equipo de Marcha Nórdica Argentina, que yo lo sigo a veces también. El mundo se ha convertido en algo ya muy pequeño y por internet, por Facebook, por diferentes redes sociales podemos conocer algunas experiencias y bueno, yo la verdad que os sigo con frecuencia, y igual que he seguido todo este evento que habéis organizado, por el cual os felicito. Ha habido algunas ponencias, la verdad es que llevo 4 o 5 noches acostándome tarde por el trabajo, pero ya también por las ponencias, pero creo que... ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Pero, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán, y la verdad es que yo creo que está sirviendo para aprender mucho unos de otros, y sin demorarme más en el tema, he intentado reducirlo para no agobiaros con mucha información. Y empiezo, pues bueno, gracias a la presentación de Gustavo, no tengo mucho más que decir. Es verdad que soy médico de familia, también soy médico especialista en geriatría y lo que pasa que para mí ser geriatra engloba el manejo de diferentes niveles asistenciales. Yo estoy ahora mismo en el nivel asistencial primario, el de la medicina primaria. Entonces, obvio a veces hablar de esa especialidad, pero sí que se me nota en mucha de la formación y en muchas de las cosas que comento. Pero ahora mismo estoy enfocado en esta población, en esta imagen que os comento. Dicen que el hombre es uno y sus circunstancias, y mis circunstancias físicas ahora mismo son donde desempeño mi trabajo. Mi trabajo lo desempeño en ese valle precioso que estáis viendo, que pertenece a una comarca de Guadalajara, una comarca histórica, porque fijaros, hay 3 montañitas, no sé si estáis viendo 3 montañitas, una la que hay a vuestra derecha o más al centro, que se llama Ita. No sé si recordáis el arcipreste de Ita, que escribió un libro famoso que se llamaba El libro del buen amor. Espero que después de esta charla consigamos algo de buen amor con el conocimiento.
Y bueno, he empezado con esta imagen primero para que sepáis dónde trabajo ahora. Trabajo desde hace un mes solamente. Yo ya en esta zona ya he empezado un curso, un grupo en el que ya hay 30 componentes. Sigo con el grupo de Nordic Walking de la localidad en la que estaba previamente, pero ahora voy a empezar con otro grupo en el que ya hay, la mitad son profesionales sanitarios, enfermeras, médicos, también hay una fisioterapeuta, también hay un par de geriatras, y bueno, todos estamos iniciándonos de alguna forma en esta zona tan preciosa que os comentaba, pero que la he seleccionado para que veáis, porque lo que voy a intentar es, con el Nordic Walking, cambiar un poquito desde dónde lo vemos, de dónde lo miramos, porque hoy voy a hablar de ejercicio multicomponente. Entonces, lo que pretendo hacer, voy a ver si se oye el vídeo, porque me sirve de prueba. ¿Se oye y se ve? Buenos días. Me he subido a una atalaya. ¿Se ha visto el vídeo y se ha oído? ¿Perdón? ¿Hola? Hola, sí, se ve. ¿Se ha visto y se ha oído el vídeo? Se ve bien. Muy bien. Vale, os he puesto ese vídeo para que, fijaros, la primera imagen que os he puesto era esa zona desde un punto de vista y ahora he puesto ese vídeo porque me he subido a una de las montañitas, a la montañita de la izquierda que os puse inicialmente, para que veáis que lo que voy a hacer hoy con la definición de Nordic Walking o con los beneficios que yo pienso que tiene Nordic Walking, los voy a enfocar desde otro punto de vista, desde el punto de vista del ejercicio multicomponente. Los beneficios específicos de Nordic Walking se han ido comentando en otras de las charlas, por ejemplo, que se implica un mayor porcentaje de musculatura, se habla que del 90%, aunque se sabe que es un parámetro que no está medido, que de alguna forma, pero sí es cierto que se utiliza mucha musculatura. También que se aumenta la intensidad del ejercicio, porque si usamos, por supuesto, miembros superiores asociado a los miembros inferiores, va a aumentar la oxigenación de todo nuestro organismo, disminuye la sensación de cansancio respecto a la marcha normal, eso también se ha comentado en alguna charla y yo lo destaco y es una de las experiencias que me comentan mis pacientes. Todo el mundo que empieza a caminar con bastones percibe que la misma distancia que recorría sin bastones ahora le cuesta mucho menos trabajo. Por lo tanto, se aguanta mucho más tiempo caminando. Eso es positivo, es bonito y te hace tener una sensación muy relajada de la marcha. Claro, esa sensación relajada puede cambiar según el nivel de intensidad del apoyo que tengamos en esos bastones. Pero está demostrado también que se disminuye la sobrecarga articular de miembros inferiores y de columna y que a la vez se puede relajar la zona del cuello, de los hombros y de la espalda. Y, por supuesto, que hay un gran desarrollo de la coordinación con la marcha cruzada. Todo esto ya se ha visto. Yo quería comentaros que esta es la imagen que yo tenía cuando empecé a interesarme por la marcha nórdica. Yo leí todos estos beneficios, empecé a probarlos en mí mismo, sobre todo esa disminución de la sensación de cansancio cuando caminas y, sobre todo, ese desarrollo de la coordinación que hace que la gente se entusiasma cuando llega a controlarlo, porque cuando está aprendiendo, lo primero que oímos es no me sale, la mano izquierda no consigo que vaya al mismo ritmo o al mismo nivel que la derecha, y sigo con los beneficios iniciales, por ejemplo, que mejora la postura corporal y la movilización de la columna vertebral. Es maravilloso cuando tienes algo que puedes comprobar en ti mismo, que no es que te lo cuenten, sino que tú lo puedes comprobar. Aquí viene esta cualidad que os decía, que es un ejercicio multicomponente porque desarrolla fuerza, resistencia, movilidad, equilibrio y coordinación. Eso significan diferentes componentes que ahora iré explicando un poquito más adelante. Yo eso lo consideraba uno de los beneficios, solamente uno de los beneficios. Por eso os decía que empecé con una mirada inicial al Nordic Walking y que de esa montaña que os he intentado transmitir en ese vídeo, de esa montaña, por cierto, desde la que pasa un paso muy importante de la antigüedad. Por esa zona se comunicaba Emérita Augusta, la Mérida española actual, con César Augusta, con la Zaragoza de entonces. Ya los romanos caminaban por esa zona y esa zona es la que yo voy a utilizar ahora para enseñar Nordic Walking a pacientes y a compañeros.
Y ahí vamos a mejorar nuestra socialización, vamos a mejorar nuestra autoestima y vamos a disminuir la ansiedad caminando, que es otra de las cosas que yo he comprobado y por eso me he planteado enseñarla a mis pacientes, porque no hay, como os comentaba antes, no hay nada más bonito que tú tomes un fármaco y que puedas disfrutar de esos beneficios contándoselo a los pacientes, si consideráramos que caminar con bastones puede ser un fármaco. Un fármaco que se puede utilizar o que se puede tomar casi a cualquier edad y casi en cualquier terreno. La verdad es que solamente nos hacen falta unos bastones. Se ha comentado en otras de las charlas, yo creo que muchos de vosotros lo habéis podido seguir, estas ponencias, y se ha comentado muchas de las cualidades que yo aquí describo y sobre todo que se consigue un gran atractivo que genera una gran adherencia. Y yo recalco aquí la palabra adherencia porque yo creo que nadie hoy día cuestiona la importancia del ejercicio en la salud. Hay muy poca gente que la cuestiona, desde luego. Todo el mundo ya lo tiene asumido. Y los médicos, probablemente más que nadie. El problema es que los médicos estamos acostumbrados a decir haga ejercicio en muchas enfermedades, enfermedades cardiovasculares, haga ejercicio, pero quizás hemos dejado un poco de la mano el cómo había que hacerlo, con qué intensidad, con qué frecuencia, o sea, utilizar ese fármaco, pero conociendo sus características, sus cualidades, pero también con qué intensidad, con qué dosis, de alguna forma. Bien, pues esa adherencia se consigue, por supuesto, dinamizando los grupos, que os hablaré un poquito más adelante y voy a convertir en la charla también a mis pacientes como parte importante de esa adherencia, para que veáis que esa adherencia la puede conseguir el médico no diciendo que hagan ejercicio. Es verdad que los pacientes hacen más caso al médico, pero hacen más caso al médico que hace ejercicio. Y si lo hace con ellos, que es mi caso y el caso de mi mujer, que también es médico de familia, pues lógicamente aumenta la adherencia. Cuando nosotros vamos a las marchas, nosotros vamos aproximadamente 2 veces por semana, a veces vamos más, depende un poquito también de las posibilidades. Ahora, yo previamente hacía un trabajo de guardias de fines de semana y tenía mucho tiempo libre, ahora sin embargo hago un trabajo de consulta de atención primaria por la mañana, tengo muchos más pacientes, me ha aumentado la población, con lo cual voy a tener más gente para hacer Nordic, pero voy a tener menos tiempo. Entonces, a veces hay que conjugar eso. Un ejercicio que, como decíamos, que se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto es marcha nórdica. Esto es Nordic Walking. Bien, muchos de estos vídeos los utilizo para animar a la gente a caminar. Por eso, como os comentaba, yo soy dinamizador, soy prescriptor como médico, soy instructor, bueno, y perdonad por la palabra soy, porque suena muy pedante, pero quiero decir que realizo esas labores. Cuando nosotros viajamos, fijaros aquí, nos hemos ido a Roma, también cogemos nuestros bastones. No sé si os suena esa imagen de Roma, es el Coliseo visto desde la Domus Aurea de Nerón. Yo coincidí cuando vino a España Fabio Moretti, un representante de la escuela italiana, y le pregunté si en Roma ellos salían a caminar con bastones. Y me dijo que sí, claro que sí, pero que en parques, no salían por la ciudad porque había muchos turistas. Bien, yo en Roma caminé cada día 15 kilómetros de media en un fin de semana, bueno, 4 días hicimos 15 kilómetros, es preciosa. Es verdad que coincides con mucha gente. Yo os animo cuando vengáis a Europa, uno no se puede, todos los caminos conducen a Roma y uno no se puede perder Roma con bastones. Os animo a ello. Pero vuelvo a lo que os quería contar. Quería hablar del programa de ejercicio físico multicomponente que representa el Nordic Walking. El Nordic Walking, no quiero repetirme en todas las características que ya conocéis, pero es un programa también, no es solamente un ejercicio. Se pueden realizar, y os lo voy a demostrar, diferentes cualidades que iremos viendo poco a poco, y en la cual yo destaco no solamente la resistencia, no solamente la fuerza, como sabéis, es ahora un patrón de estudio muy importante
porque se pensaba que lo mejor era la resistencia. En muchos estudios se ha desarrollado la importancia de la resistencia, ahora se está comprobando, sobre todo en estudios sobre envejecimiento, se está estudiando la importancia de la fuerza, el desarrollo de la fuerza y, por supuesto, el equilibrio, porque fuerza y equilibrio en miembros inferiores previenen caídas y fragilidad, pero ya hablaremos de eso. Flexibilidad y coordinación, como os decía. Y, bueno, imaginaros un programa de ejercicio físico multicomponente. Un programa de ejercicio no tiene por qué ser Nordic Walking. En Nordic Walking todo en sí es multicomponente, pero imaginaros, por ejemplo, en ejercicios que desarrollen la resistencia cardiovascular. En esos ejercicios podemos señalar caminar con diferentes direcciones y ritmos, caminar en cinta rodante, pedalear en bicicleta, subir escaleras. Eso nos desarrolla la resistencia. Podemos recomendar, además, un número de minutos al día, un número de días por semana. Y también podemos recomendar ejercicios que desarrollen la fuerza muscular, como ejercicios con bandas elásticas, con mancuernas, con pesos libres, en máquinas de resistencia variable, con ejercicios que simulen a dinámicas de la vida diaria, o ejercicios que desarrollen la flexibilidad, como nuestros estiramientos. Los estiramientos están muy orientados al desarrollo de la flexibilidad, pero también el yoga, el pilates, y luego ejercicios específicos para desarrollar ejercicios, como por ejemplo situar a los caminantes, a los pacientes en posición tándem, en semitándem, caminar con apoyo de punta y talón. Todo esto sería un programa de ejercicio físico multicomponente que ya está inventado. Está inventado antes del Nordic Walking. Quiero decir que cuando yo vi esta imagen, digo, pero si yo eso lo puedo hacer con Nordic, pero además lo puedo potenciar. Bien, todo esto de ejercicio multicomponente, como decía, está ya inventado, pero además no solamente está inventado, está desarrollado y muy bien estudiado en este programa, un programa que os recomiendo además que os lo bajéis de internet, que simplemente metiendo la palabra Vivifrail, os podéis descargar ese programa que está diseñado para pacientes mayores de 70 años, pero que podemos aplicar perfectamente a cualquier edad. En este programa, Miquel Izquierdo, que es un catedrático de fisioterapia de la Universidad Pública de Navarra, en colaboración con dos hospitales importantes españoles, importantes a nivel del desarrollo de la geriatría, como son el Hospital de Getafe en Madrid o el Hospital Público de Navarra, y sus dos servicios de geriatría, en colaboración también con otros hospitales europeos, en Alemania, en Italia, en Holanda, en Francia. Varios hospitales han desarrollado ese programa de ejercicio físico multicomponente y han demostrado que en pacientes mayores de 70 años el desarrollo de todas esas características puede reducir la fragilidad y puede enlentecer el paso a la dependencia en personas mayores y puede además prevenir caídas. Pero seguiré desarrollándolo un poquito más adelante. Y como decía, todas las intervenciones centradas en actividad física, o muchas de las intervenciones centradas en actividad física, han demostrado que pueden llegar a retrasar e incluso revertir la fragilidad. Ahora os hablaré de fragilidad, porque uno de los problemas que tenemos muchas veces con la terminología médica es que si subes mucho el nivel, llegas a una gente concreta, si lo bajas a veces puede pensar que trivializas todo. Yo soy de pueblo y trivializo todo. Me vais a perdonar porque soy médico, pero soy de pueblo. Soy médico de familia, cercano un poco a la gente y a veces tengo que buscar la forma de los términos que la gente los entienda. Por supuesto, los ejercicios han demostrado que además mejoran el estado cognitivo. Hablo de los ejercicios multicomponentes y que fomentan el bienestar emocional. Eso ya se ha demostrado, os he ido refiriendo con esos estudios, pero que además si los ejercicios se realizan de forma grupal, pueden mejorar las redes sociales, pueden provocar beneficios físicos, mentales y sociales. Y según la Organización Mundial de la Salud no es ausencia de enfermedad solamente. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social. Y ese es nuestro objetivo con el ejercicio físico, conseguir salud. Pero como os comentaba, ¿qué es fragilidad? Cuando la gente, vais a ver luego una ponencia que probablemente os comenten. No conozco a los que lo van a presentar, pero está dirigida a estudio, a mejora de la fragilidad. Y bueno, yo os adelanto que la fragilidad es un estado, es un concepto que se está desarrollando desde hace más de 20 años, pero que
todavía sigue en estudio y que se define así de una forma a veces un poco genérica, como un estado de vulnerabilidad fisiológica que está relacionado con la edad. Evidentemente hay más fragilidad conforme vamos teniendo más años, pero que es el resultado también de un deterioro de una reserva homeostática, de una reserva de nuestras funciones. Ya se definió este concepto, fijaros, por Linda Fry en el 98, por eso digo que llevamos más de 20 años, pero sigue en desarrollo y en aplicación en todos los servicios de geriatría que hay ahora mismo en España y en parte de Europa. Y que además significa una capacidad reducida del organismo para enfrentarte al estrés. Si os fijáis, es algo como muy genérico. La gente al final le cuesta entender lo que es fragilidad. ¿Y qué hacemos los médicos? Porque no hay marcadores biológicos para identificar a pacientes frágiles, pero sí hay indicadores. Indicadores mayores para saber si son personas frágiles. Por ejemplo, una pérdida de peso no intencionada. Una pérdida de peso no intencionada, no buscada, te está dirigiendo y te está indicando, cuidado que este paciente está entrando en situación de fragilidad. Un agotamiento o cansancio fácil, sin hacer grandes esfuerzos, sin hacer grandes ejercicios, personas que se agotan o que siempre dicen que están cansadas. Una debilidad muscular que se puede medir, luego lo comentaré, pero que también se puede objetivar, por ejemplo, con la lentitud al caminar. La lentitud al caminar, la disminución de la velocidad de la marcha, puede ser un indicador de fragilidad cuando se envejece. Y luego una disminución de la actividad física. Esas personas que tenían una vida activa y de repente dejan de hacerlo. Bien, si os dais cuenta, todo eso nos lleva a pensar en la importancia del ejercicio físico. Pero ¿cómo cribamos los médicos esa fragilidad? Pues con preguntas. Muchas veces cuando el paciente nos viene a la consulta, yo ya no lo hago con solo personas mayores de 70 años, lo hago con personas con menos años. ¿Ha perdido usted peso los últimos 3 meses? Una pregunta típica en personas que nos vienen a la consulta. ¿Se encuentra más cansado en los últimos 6 meses? ¿Han notado debilidad muscular? Una debilidad muscular que se puede objetivar con ese aparatito, que es un dinamómetro, que mide la fuerza de prensión de la mano, que existe ya en todas las consultas de geriatría y empieza a verlas también en algunas consultas de atención primaria. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 4 metros? ¿Tarda más segundos? ¿Tarda más de 4 segundos? Eso sería una disminución de la velocidad de la marcha. ¿Le cuesta más moverse por la calle que en los últimos 3 meses? De esa forma, cribamos situación de fragilidad física y luego hay otros componentes para detectar fragilidad, como puede ser la soledad. La soledad es otro dato que nos ayuda a pensar que esa persona puede ser frágil, las quejas de memoria o de deterioro cognitivo. Es decir, hay diferentes parámetros que nos ayudan a medir esa fragilidad. Y hay test consensuados. Ya digo, en la próxima ponencia, que seguro que será interesante, se hablará también del SPPB, imagino, que es el test que está más consensuado. SPPB son las iniciales en inglés de batería corta de desempeño físico, y es un test que se está utilizando, ya digo, en las consultas de geriatría de todos los hospitales donde hay este servicio y en muchas consultas de atención primaria, y lo que se intenta medir es el equilibrio, la fuerza o la velocidad de la marcha. Por ejemplo, este test, que también se llama test de Gugalnik, tiene una puntuación ya consensuada. Vamos midiendo, ahora os lo explico un poquito más despacio, vamos midiendo esos puntos en esas personas para detectar, por ejemplo, los problemas de equilibrio. Si una persona con los pies juntos no aguanta 10 segundos en esa postura, tiene un problema de equilibrio. Pero si además esa persona sí aguanta esa posición, pero no aguanta la posición semitándem, que sería un pie a la altura, a media altura del otro, o sea, el talón de un pie a la altura del primer dedo del contrario, esa sería la posición semitándem. Si no aguanta 10 segundos, también estaría alterado su equilibrio. Y si una persona no aguanta la posición tándem, que sería un poco la más complicada, si no aguanta esos 10 segundos, también nos daría una puntuación del equilibrio. O sea, tándem, semitándem, pies juntos, pero luego además, como os decía, no solamente vamos a medir el equilibrio, también podemos medir la fuerza en miembros inferiores. ¿Y cómo lo medimos? Este test, que yo lo pongo en español, pero ya lo ha comentado la anterior ponente en inglés, puede medirnos la fuerza que tiene una persona para levantarse de una silla 5 veces. Eso está medido y está consensuado que en personas mayores de 70 años, si se afecta esa puntuación,
está afectada la fuerza. No solamente con la prensión manual, también con esa sencilla prueba de levantarse 5 veces de una silla. Pero además, en consultas de atención primaria, también vamos a ver, en la de geriatría ya se ve cómo se pone a las personas mayores a caminar en un recorrido de entre 4 y 6 metros, yo la que tengo más desarrollada es en 4 metros, y se cuantifica cuánto tiempo tarda una persona en recorrer esos 4 metros. Conforme va disminuyendo esa velocidad de la marcha, también se va detectando fragilidad. ¿Y por qué hablamos de fragilidad? ¿Y por qué hablamos de función? Pues fijaros, este esquema me sirve, a ver si consigo haceroslo entender. En el eje de ordenadas está la función, el porcentaje de capacidad funcional. Luego hablo un poquito de función. Y en el eje horizontal, en el eje de abscisa, está la edad en años. Fijaros que conforme somos jóvenes, tenemos un porcentaje de función, un porcentaje de actividad física normal que se va, a lo largo de los años, se va a ir deteriorando. Bien, pues a lo largo de los años se va deteriorando de tal forma que podemos llegar a una edad, bueno, yo lo he puesto aquí aproximada, entre los 80 y los 100 años, podemos llegar a una zona de fragilidad y lo que nos interesa es salir de esa zona de fragilidad. ¿Por qué nos interesa salir de esa zona de fragilidad? Porque fijaros, mientras más tarde entremos en esa zona, no solamente viviremos más años, sino que los viviremos con mejor capacidad funcional. Y os vuelvo a decir que ahora os hablaré de la reserva funcional. Fijaros, si cuando somos frágiles tenemos un evento adverso, y llamamos un evento adverso, por ejemplo, a una gripe, a una neumonía, a un ingreso hospitalario, a una caída y por consiguiente una fractura. Si nos pillan esa zona de fragilidad, muchas veces puede significar que en esa zona ese evento nos cause la muerte. En las consultas es muy típico ver a personas mayores, por ejemplo, que te cuenta la familia, pero si estaba bien, ¿qué ha pasado? Pero si él estaba bien. Familiares que llevan tiempo sin ver a su familiar mayor, no saben lo que ha pasado porque no han visto esa evolución de la disminución de la fragilidad, o sea, de la reserva funcional y esa entrada en la fragilidad. Pero cuando tú les preguntas, ¿pero cómo estaba de memoria? ¿Pero se movía? ¿Tenía fuerza en las manos? Y le haces ver que ya estaban en una situación de fragilidad, empiezan a darse cuenta que no estaban tan bien como sabían. Bien, todo esto es para comentaros que lo único que ha demostrado, bueno, hay más cosas, pero lo que ha demostrado que podemos incidir en salir de esa zona de la fragilidad, el ejercicio nos puede hacer salir de esa zona de fragilidad y llegar a una edad más prolongada, pero con una mejor situación funcional y evitando esa posibilidad de tener eventos adversos. Y bueno, ahora os pongo una imagen que parece que no pega nada con lo que estaba diciendo, pero es que llevo un ratito hablando de fragilidad, de mayores, de ancianos, y de repente yo estoy muy acostumbrado a oír a instructores de Nordic Walking decir, es que tenemos que intentar que el Nordic Walking no se asocie a mayores. Tenemos que intentar que la marcha nórdica la haga la gente joven también. Y yo estoy de acuerdo. Pero os he puesto esta imagen porque son caras reconocidas. Yo creo que casi todo el mundo, no os voy a explicar quién es cada persona, pero sí os voy a poner la edad que tenían hace 2 años, porque esta imagen la recolecté para una ponencia que hice en un servicio de geriatría para hablar de la edad, porque los geriatras se preocupan mucho de hacerle ver a la gente que cuidado con lo que pensamos que son gente mayor. Estas personas tienen ya más de 65 años. Yo soy una persona de estas, sobre todo chica, mejorando lo presente, está mi mujer aquí al lado, viene a pedirme hacer una clase de Nordic Walking, no le iba a decir, es que usted es muy mayor para hacer Nordic Walking. No me parece que sean muy mayores para hacer Nordic Walking. Bien. Por lo tanto, vamos a desarrollar fuerza, resistencia, equilibrio, coordinación y flexibilidad. Todo eso en un programa o en una clase de Nordic Walking. Bueno, en la clase de iniciación, lógicamente no. En las primeras clases habrá que enseñar a la gente a hacer Nordic Walking. Pero luego tú tienes que generar adherencia terapéutica. Y en la adherencia terapéutica y en la dinamización nos programamos a hacer todas esas cosas. No sé si os dais cuenta, por ejemplo, yo antes, cuando hablaba de los beneficios del Nordic Walking, hablaba también de la resistencia y utilizaba estas imágenes, por ejemplo, para... Esta imagen es una película, seguro que os suena, con la muerte en los talones, Gary Grant,
Gary Grant tenía que tener una buena resistencia para conseguir esta carrera. Y eso es lo que intentamos cuando hacemos kilómetros con Nordic Walking. Intentamos mejorar nuestra resistencia cardiovascular. Pero también intentamos hacer ejercicio de fuerza. Aquí tenéis gente con bastones y os lanzo una provocación. A ver quién sabe, lo voy a contestar yo inmediatamente, pero a ver quién sabe, el que lo sepa, pues ha acertado, quién es ese actor. Es un actor que hizo una foto levantando a su hijo con esas manos. A ver a quién le suena ese actor. Ese actor es Robert Redford. Fijaros qué mayor es ya Robert Redford. Pero fijaros cómo hacía ejercicio de fuerza. Qué fuerza tenía, ¿no? La fuerza de la juventud. Bien, pues la fuerza de la juventud tenemos que conseguirla también con ejercicio específico de Nordic Walking. Aquí tenéis a una instructora que se llama Evelyn Feuchner, creo que algunos la habéis visto en alguna de estas ponencias. Evelyn la he escogido aquí para que podía haber escogido a Xavier Madina, podía haber escogido a Bert Goldsmith, pero bueno, he preferido coger a una señora por aquello de la caballerosidad. Y fijaros cómo Evelyn hace ejercicios de fuerza con miembros inferiores, pero también con miembros superiores, solamente saltando. O fijaros este grupo de Cristina. Cristina es una compañera Alpha Coach de Gerona, es uno de sus grupos, le pedí permiso para esta foto. Seguro que en Argentina también lo hacéis, o en Uruguay. Aprovechamos las inclemencias del terreno para intentar potenciar el equilibrio. Es una imagen, y así explicaba yo el equilibrio, y así explicaba la flexibilidad. Se la explicaba a mis pacientes, le explicaba las cualidades con las cuales tenemos que agarrarnos a Nordic Walking porque nos va a desarrollar todas esas características. Aquí tenéis a Reyes Fernández, que es otra compañera, que también le pedí permiso para utilizar esta foto. Reyes, aparte de alta, delgada y guapa, pues hace un Nordic perfecto. Y bueno, aunque los gorditos bajitos también tenemos derecho, pero a veces escogemos a personas guapas para ello, ¿no? Pero ahora, a partir de que yo ya he formado mi grupo, yo he cambiado mi forma de explicar cómo es un ejercicio multicomponente. Ahora os los presento. Estos son parte de esos 140 pacientes que ya se autogestionan solos, que ya no dependen del médico para salir a caminar. De hecho, en la fase de confinamiento, en la desescalada que está ocurriendo ya aquí en España, ellos ya salen en pequeños grupos, guardando distancia de seguridad, lógicamente, pero fijaros, voy a utilizarlos con su permiso, ellos son mis colaboradores, para explicaros a quien tenga dudas de si el Nordic Walking puede desarrollar fuerza en miembros inferiores. Bueno, yo esto se lo he visto a Gustavo también hacerlo, ¿eh? O sea que se puede desarrollar fuerza en miembros inferiores. Habéis visto a una de mis alumnas privilegiadas, y en el sentido privilegiada, ella era deportista competitiva y atlética, por eso tiene esa forma física. Pero ahora os voy a presentar a otro alumno, otro paciente que no tenía esa forma física tan envidiable. Bien, ese alumno soy yo, para el que no se haya dado cuenta, ese alumno soy yo, que no soy atlético, que no hacía ejercicio hasta que conocí el Nordic Walking. Esa es otra de las características maravillosas del Nordic Walking, que permite a gente que no había hecho ejercicio, a gente que no tiene forma atlética, fijaros. Bien, me dice mi mujer, que me está aquí apuntando, y me vais a perdonar, pero tiene que participar. Sabéis que el que está con una mujer al lado le pinchan. Y me voy a aprovechar de esta fórmula que tenemos del Zoom, para comentaros que esa imagen en la cual yo salgo haciendo esta potenciación de fuerza de miembros inferiores es un sitio que os invitamos a ver cuando vengáis. Son las ruinas de Baelo Claudia. Es un sitio muy bonito de la costa gaditana,
para cuando vengáis a conocer España, en el que cuando vamos de viaje, lógicamente, nos llevamos los bastones e intentamos hacer esos ejercicios de fuerza. Pero los ejercicios de fuerza se pueden hacer en el gimnasio de la naturaleza, en cualquier sitio. Yo, en mis paradas, cuando vamos caminando y hacemos una parada, porque me intento adaptar a la situación funcional de los que vienen a caminar, no todos tienen el estado físico maravilloso de hacerse 4 kilómetros de una vez sin ninguna parada, y a veces tengo que parar, pues aprovecho la parada para hacer ejercicios de fuerza, en este caso de miembros superiores, si os doy cuenta. Muy bonito. Bueno, yo siempre hablo porque tengo que dinamizar, ¿eh? Eso es otra cosa que tenemos que acostumbrarnos. Los instructores, yo soy una persona muy tímida, ¿eh? Pero me he tenido que reconvertir. No se puede dinamizar siendo tímido. Tenemos que convertirnos en personas que animan. Buenas tardes. Haciendo ejercicios de aproximación, de aductores. Y utilizamos las marchas también, como os decía, para potenciar esa fuerza en miembros inferiores, pero también para hacer ejercicios específicos de equilibrio. Y utilizamos nuestros viajes, también en la costa gaditana, de equilibrio. Fijaros, aquí se une el Atlántico con el Mediterráneo. Esto es Tarifa. Y utilizamos una zona en la que había mucho viento para intentar valorar qué equilibrio teníamos. Pero no solamente lo hacemos nosotros, también lo hacen nuestros pacientes. Ejercicios de equilibrio en diferentes situaciones. Ese que he presenciado, os he ilustrado antes, era aprovechándonos la posición tándem y semitándem. Y este es el famoso 4. Ejercicios de equilibrio al atardecer. Buscando siempre equilibrio y fuerza, pero también resistencia. Subimos esta preciosa montaña. Con Nordi sincronizado. Bien, este grupito de pacientes, en la imagen anterior que os he puesto, había hecho ya 15 kilómetros de una ruta que tenemos diseñada de 20 kilómetros, que la hacemos ya cuando tenemos un buen nivel de resistencia. Hacemos 10 kilómetros, comida, viendo un paisaje precioso, y luego vuelta con... y aquí os pongo otra rutita. Caminata y paisaje. Camino y vida. Estas rutitas son de 4 kilómetros nada más y nos sirven pues un poco para valorar, para cuantificar el nivel de resistencia, porque la resistencia la vamos a medir. Vamos a medir la intensidad, vamos a medir el tiempo, la frecuencia, para saber un volumen concreto de ejercicio. Y vamos a utilizar, también lo he visto en la ponencia anterior, la escala de esfuerzo percibido de Borg. Todos los instructores que se forman en la escuela alfa, intentamos que aprendan a manejar la escala de Borg en ellos mismos primero y luego en sus alumnos. También nos adiestramos lógicamente con el uso de los pulsómetros para valorar la frecuencia cardíaca. O sea, la resistencia no es solamente caminata, un número concreto de kilómetros, sino también medimos. Igual que hay otras fórmulas de medirla, fijaros, esa es una forma muy básica de medir la intensidad de forma aproximada, que es lo que se llama el test del habla. Si os dais cuenta, si una persona desarrolla una intensidad leve, puede hablar o cantar sin dificultad y está asociada aproximadamente a caminar a 3 o 4 kilómetros por hora y desarrolla menos del 65% de la frecuencia cardíaca máxima. Si se realiza un ejercicio moderado, esa persona va a poder hablar, pero no va a poder cantar, y se sabe que está asociada a una actividad a 4 o 6 kilómetros por hora. Esa es la que hacemos de forma frecuente con los pacientes, y está asociada a un 65-80% de la frecuencia cardíaca máxima. Y si se hace un ejercicio vigoroso, ya no se puede cantar y por supuesto, no se puede hablar. Esto ocurre cuando aumenta, lógicamente, la intensidad.
Y cuando terminamos las marchas, lógicamente nos preocupamos por los estiramientos y por el equilibrio. Esta imagen es una colaboración de Reyes Fernández, que se vino un día a ese pueblecito pequeño y animaba. Claro, lo bueno que tiene que venga Reyes, o que venga Xavier, o que venga Bergoglio, es que comparan y se dan cuenta que el profesor que tienen está un poco ya pasadillo y hay que renovar, hay que renovar. Por lo tanto, una de las cosas que vamos a hacer es invitar a nuevos instructores. Eso es buenísimo. En resumen, ¿qué se consigue con los programas de ejercicio físico multicomponente? Esos que desarrollan resistencia, fuerza, equilibrio, marcha y flexibilidad. Aquí tenéis a dos de mis pacientes que tienen más de 70 años. Ellas desarrollan ese ejercicio multicomponente. Y yo les explico, pues que mejoramos la capacidad funcional. Con ello podemos retrasar la discapacidad cuando envejecemos. Pero además podemos ser eficaces en prevención de caídas. Podemos mejorar incluso el deterioro cognitivo si nos ocurre. E incluso se puede atenuar cualquier cuadro depresivo. Hay mucha gente que acude al Nordic simplemente porque necesita un grupo en el que combatir su soledad y su depresión. Y esto se ha demostrado no tanto con el Nordic Walking, pero sí con el Vivifrail, con el programa Vivifrail. Y cuando hablamos de capacidad funcional, a mí me gusta siempre decirle a la gente lo que es la función, porque todos los instructores de Nordic Walking nos va a venir gente mayor y tenemos que saber qué es la función. La función o la capacidad funcional es la capacidad que tenemos para ejecutar con solvencia actividades cotidianas de la vida diaria, que es levantarse de una silla, trasladarse de la silla a la cama. Eso sí pensamos en una afectación ya importante de la función. Pero no solamente hay actividades básicas, también hay actividades instrumentales. No me quiero parar más, pero para que tuvierais un poco esa imagen, ¿no? El objetivo con las personas mayores no es que tengamos más años, sino que tengamos más años sin discapacidad. El objetivo es morir jóvenes lo más tarde posible. ¿Y qué se propone? ¿Qué proponen los especialistas, los geriatras, los médicos que se dedican a prevenir discapacidad? ¿Qué se propone para prevenir caída? Porque la caída, y ahora os lo contaré, es la consecuencia de la caída, pero ya os cuento lo que se propone. Se propone fortalecer los miembros inferiores, el tren inferior, fortalecimiento y resistencia de miembros inferiores. Se propone también reentrenar el equilibrio y la coordinación. A que os va sonando todo a Nordic Walking. Esto no está entresacado de una persona que hace Nordic Walking. Esto es lo que se propone gente que no conoce Nordic Walking. Se propone desarrollar la coordinación, porque no solamente hay que tener fuerza y equilibrio, hay que coordinar para que nos mantengamos en una actitud activa, erecta y con movilidad. Se necesita coordinación. Se propone también mejorar la resistencia cardiorrespiratoria. Si no tienes resistencia y a los 3 pasos te tienes que sentar, pues tampoco conseguimos. Y luego se propone también una estructuración espaciotemporal y lateralidad, porque la caída, fijaros, este es el síndrome poscaída. La caída, en mucha gente, sobre todo en personas mayores, va a llevar las caídas repetidas, van a llevar una pérdida de confianza, luego una reducción de la actividad física. Eso conlleva menor capacidad de moverse, más riesgo de caerse. Un círculo vicioso que nos lleva al deterioro funcional, esa función que os comentaba, y nos lleva a la institucionalización. O sea que caernos no es solamente peligroso porque nos deteriora, es peligroso porque nos institucionaliza. Si no tenemos la consecuencia peor, que es morirte. Y fijaros, esta imagen, cuando uno busca equilibrio, el concepto de equilibrio, yo lo buscaba, el desarrollo del equilibrio y envejecimiento, yo me encontré esta imagen del Instituto Nacional de Envejecimiento americano, en la que asociaba contrarrestar el equilibrio proponiendo Nordic Walking. Es una imagen, meteros ahí, vais a ver cómo salta esa imagen. Una imagen en la que ya proponen esa caminata con bastones, una caminata nórdica. Y otra característica que os quería comentar, que el estudio del envejecimiento ayuda a darse cuenta también de la importancia de Nordic Walking. Yo cuando hablo con mis compañeros geriatras, que también les enseño marcha nórdica, pues ven el potencial enorme que tenemos. Es verdad que no habrá muchos estudios todavía. Bueno, y por supuesto,
felicito a la ponencia anterior sobre Parkinson, pero si uno se fija en lo que ocurre cuando envejecemos, y aquí os lo resalto, disminuye la velocidad de la marcha, disminuye la longitud de paso y la anchura y la cadencia. Hay una pérdida del balanceo de los brazos, una reducción de las rotaciones pélvicas. Todo esto ocurre, esto está extraído, vuelvo a decir, de un texto en el que no se habla de Nordic Walking, pero todo esto ocurre cuando envejecemos. Esto me llevó a mí a que esta imagen, que no puedo evitar ponerla en cada vez que hablo de Nordic Walking, no puedo evitarla y os explico por qué. Porque todo lo que os he comentado anteriormente se combate con el Nordic Walking. Fijaros, es una imagen fortuita de una instructora italiana de Nordic Walking que lleva un grupo a Grecia. Por eso os pongo Olimpia, este es el Monte Olimpo. En el año 776 a.C. nacieron las Olimpiadas, pero lo que quiero que os fijéis es que es una imagen que no está diseñada, es totalmente fortuita, pero que todos los instructores que me conocen saben que al final tengo que terminar hablando de ella. Veis a 3 personas, 3 mujeres. La primera, la de la derecha, yo presupongo que tiene entre 20 y 25 años como máximo. La segunda le dobla en edad, la instructora de Nordic Walking, tiene 50 años cuando se hizo esa imagen. Y la tercera, yo presupongo que tiene entre 70 y 80. Fijaros la amplitud de paso de la que tiene entre 20 y 25, comparada con la instructora de Nordic Walking. Fijaros también la amplitud de paso comparada con la persona que tiene entre 70 y 80 años. Disminuye muchísimo la amplitud de paso. Pero fijaros también en la disminución del braceo. Fijaros cómo hay nulo braceo en la persona que tiene entre 70 y 80 años. Y luego fijaros en la actitud erguida. O sea, erguimiento, amplitud de paso, velocidad de la marcha. Todo eso combatido con 2 bastones, intentando que lleguemos a los 70 años con el menor deterioro posible. Eso es lo que traduce esa imagen. Y bueno, ya no pretendo cansaros, creo que estoy hablando mucho. Resumir un poquito que cuando envejecemos hay que hacer ejercicio porque se disminuye la fuerza, la resistencia y el equilibrio y por lo tanto se afecta nuestra función. La función que se mide, como os decía, con ese SPPB o ese test de fuerza y equilibrio y actividad, coordinación, todo lo que he comentado, de lo que desarrolla los ejercicios multicomponentes, pero sobre todo esa afectación de las actividades básicas de la vida diaria, con esa posibilidad de caernos y esa posibilidad de ser frágiles. Y todo eso se puede combatir, o por lo menos mi intención, y yo intento explicárselo así a la gente, con un programa de ejercicio multicomponente, es decir, con un ejercicio multicomponente en sí mismo, que es el Nordic Walking, nuestro ejercicio. Y reflexionando, solamente comentaros que resumo un poco también, más que reflexión, que el desarrollo de los ejercicios de fuerza y equilibrio puede promocionar el envejecimiento saludable, que está ahora tan de moda, prevenir fragilidad y caídas, que el Nordic Walking, creo que ya no os queda duda, es un ejercicio claramente multicomponente, que además podemos implementarlo de forma específica, según los objetivos que tengamos, que tenemos que generar y fomentar grupos que luego se autogestionen, porque eso va a aumentar la adherencia terapéutica, al menos los médicos. Los médicos que hacemos Nordic Walking, que va a empezar a ver poco a poco, porque sí es cierto que se empiezan a interesar y de forma clara, tenemos que implicar, si podemos, ayuntamientos o otros entes, promover hábitos, ruta o entornos accesibles a diferentes situaciones funcionales, porque el envejecimiento no se para, a pesar de la situación tan caótica que hemos vivido ahora, pero sí que es cierto que España va a ser el país más longevo del mundo y que tenemos que estimular a otros profesionales en esta bonita actividad. Esas serían mis reflexiones. Intento terminar con una de las excursiones que hacemos. Eso es una zona muy bonita de Guadalajara. Aquí estamos calentando. Estáis invitados a participar cuando queráis. Y no me prolongo más, solamente quiero dar las gracias por vuestra atención. Aquí os pongo otra imagen que suelo utilizar en alguna de mis marchas porque asocia envejecimiento a infancia, a camino, a arte. Esto es un cuadro precioso de Domenico Ghirlandaio del Renacimiento italiano y bueno, y quedo a vuestra disposición. Espero no haberos aburrido o haberos mantenido constantemente con datos aburridos. He intentado que sea de alguna forma pues lo más visual posible.
doy las gracias también, como decía, a todos mis pacientes, amigos, que me permiten en algunas charlas. Estoy preocupado porque no sé lo que va a pasar luego cuando estas imágenes se publiquen, pero bueno, ellos sí que me animan a que hagamos, están sirviendo de modelo muchas veces de Nordic Walking. Y no me prolongo más, quedo por si hay alguna pregunta. ¿Hola? No te escuchas, Gus. Ah, ¿hola? ¿Ahora sí? Ahora, ¿sí, no? Sí. No sé Bien, cómo bien. ha sido la transmisión de los vídeos, eso también lo quería, no sé cómo ha Sí, sido. no, se pudo ver. Por ahí el avance un poco, como te comentaba hoy, un poco cuadro por cuadro en algunos, pero bien. Te decía, Francisco, que, bueno, muchas gracias por participar. No estamos con mucho tiempo, ya está conectada Cecilia. Yo no creo que tengas problema, te decía, con las personas que aparecen en los vídeos, porque deben estar súper agradecidas de que vos les des clases, las dinamices, y ojalá pronto tengamos un médico, un dinamizador y bueno, una persona como tú que promociona la marcha nórdica. Incansablemente veo tus videos y bueno, la motivación que le llevas a toda esa gente es impresionante. Gracias. Te agradezco mucho la participación, bueno, con imágenes de nuestra querida ciudad, Mar del Plata, de donde estamos transmitiendo. La tienen que venir a visitar, es hermosa. Tenemos todo, es cierto que tenemos todo. Les voy a dar paso ahora a una persona que, bueno, yo hace ya tiempo que vengo siguiendo por su labor en España. Él es médico de familia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, es instructor de nivel 3 de Nordic Walking, utiliza el método ALFA para la enseñanza enfocada a beneficios saludables. Trabaja en una población de 3.000 habitantes donde prescribe el ejercicio, enseña y dinamiza y genera adherencia en un club de marcha nórdica de 140 personas. Es un club que ya está consolidado, realiza 2 salidas semanales y ahora está en proceso de formación de otro club en otra población mayor, implicando a más profesionales sanitarios. O sea, no solo es médico, sino que es instructor, y bueno, es un poco lo que queremos hacer nosotros acá en Argentina, ¿no? Que esos médicos, no sé quién, no me acuerdo quién ayer exponía que se le hace mucho caso al médico. El médico te dice, anda a caminar, anda a natación, anda a... Y bueno, le hacen más caso que a los profes de educación física o a los profesionales de la actividad física. Y bueno, en eso estamos, queremos llegar a los médicos. Yo le voy a dar paso a Francisco Guerrero Frías, que nos va a hablar hoy de la importancia de justamente escoger un ejercicio multicomponente. Francisco, lo dejo en tus manos. Muchísimas gracias por tu participación. Buenas noches. Primero voy a comprobar si se me oye. Sí, Se me oye bien, perfecto. imagino, ¿no? Perfecto. Y ahora comprobar si se ve la imagen que os comparto. Se ve, se ve. Se Muy ve bien. bien. Muy Sí, bien. sí. Vale. Bueno, pues lo primero, gracias a Gustavo, gracias al equipo de Marcha Nórdica Argentina, que yo lo sigo a veces también. El mundo se ha convertido en algo ya muy pequeño y por Internet, por Facebook, por diferentes redes sociales podemos conocer algunas experiencias y bueno, yo la verdad que os sigo con frecuencia, y igual que he seguido todo este evento que habéis organizado, por el cual os felicito. Ha habido algunas ponencias, la verdad es que llevo 4 o 5 noches acostándome tarde por el trabajo, pero ya también por las ponencias, pero creo que... ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Pero
Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán, y la verdad es que yo creo que está sirviendo para aprender mucho unos de otros. eh, y sin demorarme más en el tema, he intentado reducirlo para no agobiaros con mucha información. Y empiezo, pues bueno, gracias a la presentación de Gustavo, no tengo mucho más que decir. Es verdad que soy médico de familia, también soy médico especialista en geriatría y lo que pasa es que para mí ser geriatra engloba el manejo de diferentes niveles asistenciales. Yo estoy ahora mismo en el nivel asistencial primario, el de la medicina primaria. Entonces, obvio a veces hablar de esa especialidad, pero sí que se me nota en mucha de la formación y en muchas de las cosas que comento. Pero ahora mismo estoy enfocado en esta población, en esta imagen que os comento. Dicen que el hombre es uno y sus circunstancias, y mis circunstancias físicas ahora mismo son donde desempeño mi trabajo. Mi trabajo lo desempeño en ese valle precioso que estáis viendo, que pertenece a una comarca de Guadalajara, una comarca histórica, porque fijaros, hay tres montañitas, no sé si estáis viendo tres montañitas, una la que hay a vuestra derecha o más al centro, que se llama Ita. No sé si recordáis el arcipreste de Ita, que escribió un libro famoso que se llamaba El libro del buen amor. Espero que después de esta charla consigamos algo de buen amor con el conocimiento. Y bueno, he empezado con esta imagen primero para que sepáis dónde trabajo ahora. Trabajo desde hace un mes solamente. Yo ya en esta zona ya he empezado un grupo en el que ya hay 30 componentes. Sigo con el grupo de Nordic Walking de la localidad en la que estaba previamente, pero ahora voy a empezar con otro grupo en el que ya hay, la mitad son profesionales sanitarios, enfermeras, médicos, también hay una fisioterapeuta, también hay un par de geriatras, y bueno, todos estamos iniciándonos de alguna forma en esta zona tan preciosa que os comentaba, pero que la he seleccionado para que veáis, porque lo que voy a intentar es con el Nordic Walking cambiar un poquito desde dónde lo vemos, de dónde lo miramos, porque hoy voy a hablar de ejercicio multicomponente. Entonces, lo que pretendo hacer, voy a ver si se oye el vídeo, porque me sirve de prueba. ¿Se oye y se ve? Buenos días. Me he subido a una atalaya. ¿Se ha visto el vídeo y se ha oído? ¿Perdón? ¿Hola? Hola, sí, se ve. ¿Se ha visto y se ha oído el vídeo? Se ve bien. Muy bien. Vale, os he puesto ese vídeo para que, fijaros, la primera imagen que os he puesto era esa zona desde un punto de vista, y ahora he puesto ese vídeo porque me he subido a una de las montañitas, a la montañita de la izquierda que os puse inicialmente, para que veáis que lo que voy a hacer hoy con la definición de Nordic Walking, o con los beneficios que yo pienso que tiene Nordic Walking, los voy a enfocar desde otro punto de vista, desde el punto de vista del ejercicio multicomponente. Los beneficios específicos del Nordic Walking se han ido comentando en otras de las charlas, por ejemplo, que se implica un mayor porcentaje de musculatura, se habla que del 90%, aunque se sabe que es un parámetro que no está medido, que de alguna forma, pero sí es cierto que se utiliza mucha musculatura. También que se aumenta la intensidad del ejercicio, porque si usamos, por supuesto, miembros superiores asociado a los miembros inferiores, va a aumentar la oxigenación de todo nuestro organismo, disminuye la sensación de cansancio respecto a la marcha normal. Eso también se ha comentado en alguna charla y yo lo destaco, y es una de las experiencias que me comentan mis pacientes. Todo el mundo que empieza a caminar con bastones percibe que la misma distancia que recorría sin bastones ahora le cuesta mucho menos trabajo. Por lo tanto, se aguanta mucho más tiempo caminando. Eso es positivo, es bonito y te hace tener una sensación muy relajada de la marcha. Claro, esa sensación relajada puede cambiar según el nivel de intensidad del apoyo que tengamos en esos bastones. Pero está demostrado también que se disminuye la sobrecarga articular de miembros inferiores y de columna, y que a la vez se puede relajar la zona del cuello, de los hombros y de la espalda. Y, por supuesto, que hay un gran desarrollo de la coordinación con la marcha cruzada. Todo esto ya se ha visto. Yo quería comentaros que esta es la imagen que yo tenía cuando empecé a interesarme por la marcha nórdica. Yo leí todos estos beneficios
empecé a probarlos en mí mismo, sobre todo esa disminución de la sensación de cansancio cuando caminas y sobre todo ese desarrollo de la coordinación que hace que la gente se entusiasma cuando llega a controlarlo, porque cuando está aprendiendo, lo primero que oímos es no me sale, la mano izquierda no consigo que vaya al mismo ritmo o al mismo nivel que la derecha, y sigo con los beneficios iniciales, por ejemplo, que mejora la postura corporal y la movilización de la columna vertebral. Es maravilloso cuando tienes algo que puedes comprobar en ti mismo, que no es que te lo cuenten, sino que tú lo puedes comprobar. Aquí viene esta cualidad que os decía, que es un ejercicio multicomponente porque desarrolla fuerza, resistencia, movilidad, equilibrio y coordinación. Eso significan diferentes componentes que ahora iré explicando un poquito más adelante. Yo eso lo consideraba uno de los beneficios, solamente uno de los beneficios. Por eso os decía que empecé con una mirada inicial al Nordic Walking y que de esa montaña que os he intentado transmitir en ese vídeo, de esa montaña, por cierto, desde la que pasa un paso muy importante de la antigüedad. Por esa zona se comunicaba Emérita Augusta, la Mérida española actual, con César Augusta, con la Zaragoza de entonces. Ya los romanos caminaban por esa zona y esa zona es la que yo voy a utilizar ahora para enseñar Nordic Walking a pacientes y a compañeros. Y ahí vamos a mejorar nuestra socialización, vamos a mejorar nuestra autoestima y vamos a disminuir la ansiedad caminando, que es otra de las cosas que yo he comprobado y por eso me he planteado enseñarla a mis pacientes, porque no hay, como os comentaba antes, no hay nada más bonito que tú tomes un fármaco y que puedas disfrutar de esos beneficios contándoselo a los pacientes, si consideráramos que caminar con bastones puede ser un fármaco. Un fármaco que se puede utilizar o que se puede tomar casi a cualquier edad y casi en cualquier terreno. La verdad es que solamente nos hacen falta unos bastones. Se ha comentado en otras de las charlas, yo creo que muchos de vosotros lo habéis podido seguir, estas ponencias, y se ha comentado muchas de las cualidades que yo aquí describo y sobre todo que se consigue un gran atractivo que genera una gran adherencia. Y yo recalco aquí la palabra adherencia porque yo creo que nadie hoy día cuestiona la importancia del ejercicio en la salud. Hay muy poca gente que la cuestiona, desde luego. Todo el mundo ya lo tiene asumido. Y los médicos, probablemente más que nadie. El problema es que los médicos estamos acostumbrados a decir haga ejercicio en muchas enfermedades, enfermedades cardiovasculares, haga ejercicio, pero quizás hemos dejado un poco de la mano el cómo había que hacerlo, con qué intensidad, con qué frecuencia, o sea, utilizar ese fármaco, pero conociendo sus características, sus cualidades, pero también con qué intensidad, con qué dosis, de alguna forma. Bien, pues esa adherencia se consigue, por supuesto, dinamizando los grupos, que os hablaré un poquito más adelante y voy a convertir en la charla también a mis pacientes como parte importante de esa adherencia, para que veáis que esa adherencia la puede conseguir el médico no diciendo que hagan ejercicio. Es verdad que los pacientes hacen más caso al médico, pero hacen más caso al médico que hace ejercicio. Y si lo hace con ellos, que es mi caso y el caso de mi mujer, que también es médico de familia, pues lógicamente aumenta la adherencia. Cuando nosotros vamos a las marchas, nosotros vamos aproximadamente 2 veces por semana, a veces vamos más, depende un poquito también de las posibilidades. Ahora, yo previamente hacía un trabajo de guardias de fines de semana y tenía mucho tiempo libre, ahora sin embargo hago un trabajo de consulta de atención primaria por la mañana, tengo muchos más pacientes, me ha aumentado la población, con lo cual voy a tener más gente para hacer Nordic, pero voy a tener menos tiempo, entonces a veces hay que conjugar eso. Un ejercicio que, como decíamos, que se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto es marcha nórdica. Esto es Nordic Walking. Bien, muchos de estos vídeos los utilizo para animar a la gente a caminar. Por eso, como os comentaba, yo soy dinamizador, soy prescriptor como médico, soy instructor, bueno, y perdonad por la palabra soy, porque suena muy pedante, pero quiero decir que realizo esas labores. Cuando nosotros viajamos, fijaros aquí, nos hemos ido a Roma, también cogemos nuestros bastones.
No sé si os suena esa imagen de Roma, es el Coliseo visto desde la Domus Aurea de Nerón. Yo coincidí cuando vino a España Fabio Moretti, un representante de la escuela italiana, y le pregunté si en Roma ellos salían a caminar con bastones. Y me dijo que sí, claro que sí, pero que en parques, no salían por la ciudad porque había muchos turistas. Bien, yo en Roma caminé cada día 15 kilómetros de media en un fin de semana, bueno, 4 días hicimos 15 kilómetros, es preciosa, es verdad que coincides con mucha gente, yo os animo cuando vengáis a Europa, uno no se puede, todos los caminos conducen a Roma y uno no se puede perder Roma con bastones, os animo a ello. Pero vuelvo a lo que os quería contar, quería hablar del programa de ejercicio físico multicomponente que representa el Nordic Walking. El Nordic Walking, no quiero repetirme en todas las características que ya conocéis, pero es un programa también, no es solamente un ejercicio. Se pueden realizar, y os lo voy a demostrar, diferentes cualidades que iremos viendo poco a poco, y en la cual yo destaco no solamente la resistencia, no solamente la fuerza, como sabéis, es ahora un patrón de estudio muy importante, porque se pensaba que lo mejor era la resistencia. En muchos estudios se ha desarrollado la importancia de la resistencia, ahora se está comprobando, sobre todo en estudios sobre envejecimiento, se está estudiando la importancia de la fuerza, el desarrollo de la fuerza y, por supuesto, el equilibrio, porque fuerza y equilibrio en miembros inferiores previenen caídas y fragilidad, pero ya hablaremos de eso. Flexibilidad y coordinación, como os decía. Y, bueno, imaginaros un programa de ejercicio físico multicomponente. Un programa de ejercicio no tiene por qué ser Nordic Walking. En Nordic Walking todo en sí es multicomponente. Pero imaginaros, por ejemplo, en ejercicios que desarrollen la resistencia cardiovascular. En esos ejercicios podemos señalar caminar con diferentes direcciones y ritmos, caminar en cinta rodante, pedalear en bicicleta, subir escaleras. Eso nos desarrolla la resistencia. Podemos recomendar, además, un número de minutos al día, un número de días por semana. Y también podemos recomendar ejercicios que desarrollen la fuerza muscular, como ejercicios con bandas elásticas, con mancuernas, con pesos libres, en máquinas de resistencia variable, con ejercicios que simulen a dinámicas de la vida diaria, o ejercicios que desarrollen la flexibilidad, como nuestros estiramientos. Los estiramientos están muy orientados al desarrollo de la flexibilidad, pero también el yoga, el pilates, y luego ejercicios específicos para desarrollar ejercicios, como por ejemplo situar a los caminantes, a los pacientes en posición tándem, en semitándem, caminar con apoyo de punta y talón. Todo esto sería un programa de ejercicio físico multicomponente que ya está inventado. Está inventado antes del Nordic Walking. Quiero decir que cuando yo vi esta imagen, digo, pero si yo eso lo puedo hacer con Nordic, pero además lo puedo potenciar. Bien, todo esto de ejercicio multicomponente, como decía, está ya inventado, pero además no solamente está inventado, está desarrollado y muy bien estudiado en este programa, un programa que os recomiendo además que os lo bajéis de internet, que simplemente metiendo la palabra Vivifrail, os podéis descargar ese programa que está diseñado para pacientes mayores de 70 años, pero que podemos aplicar perfectamente a cualquier edad. En este programa, Miquel Izquierdo, que es un catedrático de fisioterapia de la Universidad Pública de Navarra, en colaboración con 2 hospitales importantes españoles, importantes a nivel del desarrollo de la geriatría, como son el Hospital de Getafe en Madrid o el Hospital Público de Navarra, y sus 2 servicios de geriatría, en colaboración también con otros hospitales europeos, en Alemania, en Italia, en Holanda, en Francia. Varios hospitales han desarrollado ese programa de ejercicio físico multicomponente y han demostrado que en pacientes mayores de 70 años el desarrollo de todas esas características puede reducir la fragilidad y puede enlentecer el paso a la dependencia en personas mayores y puede además prevenir caídas. Pero seguiré desarrollándolo un poquito más adelante. Y como decía, todas las intervenciones centradas en actividad física, o muchas de las intervenciones centradas en actividad física, han demostrado que pueden llegar a retrasar e incluso revertir la fragilidad. Ahora os hablaré de fragilidad, porque uno de los problemas que tenemos muchas veces con la terminología médica es que si subes mucho el nivel, llegas a una gente concreta, si lo bajas a veces puedes
puede pensar que trivializas todo. Yo soy de pueblo y trivializo todo. Me vais a perdonar porque soy médico, pero soy de pueblo. Soy médico de familia, cercano un poco a la gente y a veces tengo que buscar la forma de los términos que la gente los entienda. Por supuesto, los ejercicios han demostrado que además mejoran el estado cognitivo. Hablo de los ejercicios multicomponentes y que fomentan el bienestar emocional. Eso ya se ha demostrado, os ha ido refrendo con esos estudios, pero que además si los ejercicios se realizan de forma grupal, pueden mejorar las redes sociales, pueden provocar beneficios físicos, mentales y sociales. Y según la Organización Mundial de la Salud no es ausencia de enfermedad solamente. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social. Y ese es nuestro objetivo con el ejercicio físico, conseguir salud. Pero como os comentaba, ¿qué es fragilidad? Cuando la gente, vais a ver luego una ponencia que probablemente os comenten. No conozco a los que lo van a presentar, pero está dirigida a estudio a mejora de la fragilidad. Y bueno, yo os adelanto que la fragilidad es un estado, es un concepto que se está desarrollando desde hace más de 20 años, pero que todavía sigue en estudio y que se define así de una forma a veces un poco genérica como un estado de vulnerabilidad fisiológica que está relacionado con la edad. Evidentemente hay más fragilidad conforme vamos teniendo más años, pero que es el resultado también de un deterioro de una reserva homeostática, de una reserva de nuestras funciones. Ya se definió este concepto, fijaros, por Linda Fry en el 98, por eso digo que llevamos más de 20 años, pero sigue en desarrollo y en aplicación en todos los servicios de geriatría que hay ahora mismo en España y en parte de Europa. Y que además significa una capacidad reducida del organismo para enfrentarte al estrés. Si os fijáis, es algo como muy genérico. La gente al final le cuesta entender lo que es fragilidad. ¿Y qué hacemos los médicos? Porque no hay marcadores biológicos para identificar a pacientes frágiles, pero sí hay indicadores mayores para saber si son personas frágiles. Por ejemplo, una pérdida de peso no intencionada. Una pérdida de peso no intencionada, no buscada, te está dirigiendo y te está indicando, cuidado que este paciente está entrando en situación de fragilidad. Un agotamiento o cansancio fácil, sin hacer grandes esfuerzos, sin hacer grandes ejercicios, personas que se agotan o que siempre dicen que están cansadas. Una debilidad muscular que se puede medir, luego lo comentaré, pero que también se puede objetivar, por ejemplo, con la lentitud al caminar. La lentitud al caminar, la disminución de la velocidad de la marcha, puede ser un indicador de fragilidad cuando se envejece. Y luego una disminución de la actividad física. Esas personas que tenían una vida activa y de repente dejan de hacerlo. Bien, si os dais cuenta, todo eso nos lleva a pensar en la importancia del ejercicio físico. Pero ¿cómo cribamos los médicos esa fragilidad? Pues con preguntas. Muchas veces cuando el paciente nos viene a la consulta, yo ya no lo hago con solo personas mayores de 70 años, lo hago con personas con menos años. ¿Ha perdido usted peso los últimos 3 meses? Una pregunta típica en personas que nos vienen a la consulta. ¿Se encuentra más cansado en los últimos 6 meses? ¿Han notado debilidad muscular? Una debilidad muscular que se puede objetivar con ese aparatito, que es un dinamómetro, que mide la fuerza de prensión de la mano, que existe ya en todas las consultas de geriatría y empieza a verlas también en algunas consultas de atención primaria. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 4 metros? Tarda más segundos, tarda más de 4 segundos. Eso sería una disminución de la velocidad de la marcha. ¿Le cuesta más moverse por la calle que en los últimos 3 meses? De esa forma, cribamos situación de fragilidad física y luego hay otros componentes para detectar fragilidad, como puede ser la soledad. La soledad es otro dato que nos ayuda a pensar que esa persona puede ser frágil, las quejas de memoria o de deterioro cognitivo. Es decir, hay diferentes parámetros que nos ayudan a medir esa fragilidad. Y hay test consensuados. Ya digo, en la próxima ponencia, que seguro que será interesante, se hablará también del SPPD, imagino, que es el test que está más consensuado. SPPD son las iniciales en inglés de batería corta de desempeño físico, y es un test que se está utilizando, ya digo, en las consultas de geriatría de todos los hospitales donde hay este servicio y en muchas consultas de atención primaria, y lo que se intenta medir es el equilibrio, la fuerza o la velocidad de la marcha. Por ejemplo,
Este test, que también se llama test de Guralnik, tiene una puntuación ya consensuada. Vamos midiendo, ahora os lo explico un poquito más despacio, vamos midiendo esos puntos en esas personas para detectar, por ejemplo, los problemas de equilibrio. Si una persona con los pies juntos no aguanta 10 segundos en esa postura, tiene un problema de equilibrio. Pero si además esa persona sí aguanta esa posición, pero no aguanta la posición semitándem, que sería un pie a la altura, a media altura del otro, o sea, el talón de un pie a la altura del primer dedo del contrario, esa sería la posición semitándem. Si no aguanta 10 segundos, también estaría alterado su equilibrio. Y si una persona no aguanta la posición tándem, que sería un poco la más complicada, si no aguanta esos 10 segundos, también nos daría una puntuación del equilibrio. O sea, tándem, semitándem, pies juntos, pero luego además, como os decía, no solamente vamos a medir el equilibrio, también podemos medir la fuerza en miembros inferiores. ¿Y cómo lo medimos? Este test, que yo lo pongo en español, pero ya lo ha comentado el anterior ponente en inglés, puede medirnos la fuerza que tiene una persona para levantarse de una silla 5 veces. Eso está medido y está consensuado que en personas mayores de 70 años, si se afecta esa puntuación, está afectada la fuerza. No solamente con la prensión manual, también con esa sencilla prueba de levantarse 5 veces de una silla. Pero además, en consultas de atención primaria, también vamos a ver, en la de geriatría ya se ve cómo se pone a las personas mayores a caminar en un recorrido de entre 4 y 6 metros, yo la que tengo más desarrollada es en 4 metros, y se cuantifica cuánto tiempo tarda una persona en recorrer esos 4 metros. Conforme va disminuyendo esa velocidad de la marcha, también se va detectando fragilidad. ¿Y por qué hablamos de fragilidad? ¿Y por qué hablamos de función? Pues fijaros, este esquema me sirve, a ver si consigo haceroslo entender. En el eje de ordenadas está la función, el porcentaje de capacidad funcional. Luego hablo un poquito de función. Y en el eje horizontal, en el eje de la abscisa, está la edad en años. Fijaros que conforme somos jóvenes, tenemos un porcentaje de función, un porcentaje de actividad física normal que se va, a lo largo de los años, se va a ir deteriorando. Bien, pues a lo largo de los años se va deteriorando de tal forma que podemos llegar a una edad, bueno, yo lo he puesto aquí aproximada, entre los 80 y los 100 años, podemos llegar a una zona de fragilidad y lo que nos interesa es salir de esa zona de fragilidad. ¿Por qué nos interesa salir de esa zona de fragilidad? Porque fijaros, mientras más tarde entremos en esa zona, no solamente viviremos más años, sino que los viviremos con mejor capacidad funcional. Y os vuelvo a decir que ahora os hablaré de la reserva funcional. Fijaros, si cuando somos frágiles tenemos un evento adverso, y llamamos un evento adverso, por ejemplo, a una gripe, a una neumonía, a un ingreso hospitalario, a una caída y por consiguiente una fractura. Si nos pillan esa zona de fragilidad, muchas veces puede significar que en esa zona ese evento nos cause la muerte. En las consultas es muy típico ver a personas mayores, por ejemplo, que te cuenta la familia, pero si estaba bien, ¿qué ha pasado? Pero si él estaba bien. Familiares que llevan tiempo sin ver a su familiar mayor, no saben lo que ha pasado porque no han visto esa evolución de la disminución de la fragilidad, o sea, de la reserva funcional y esa entrada en la fragilidad. Pero cuando tú les preguntas, ¿pero cómo estaba de memoria? ¿Pero se movía? ¿Tenía fuerza en las manos? Y le hace ver que ya estaban en una situación de fragilidad, empiezan a darse cuenta que no estaban tan bien como sabían. Bien, todo esto es para comentaros que lo único que ha demostrado, bueno, hay más cosas, pero lo que ha demostrado que podemos incidir en salir de esa zona de la fragilidad, el ejercicio nos puede hacer salir de esa zona de fragilidad y llegar a una edad más prolongada, pero con una mejor situación funcional y evitando esa posibilidad de tener eventos adversos. Y bueno, ahora os pongo una imagen que parece que no pega nada con lo que estaba diciendo, pero es que llevo un ratito hablando de fragilidad, de mayores, de ancianos, y de repente yo estoy muy acostumbrado a oír a instructores de Nordic Walking decir, es que tenemos que intentar que el Nordic Walking no se asocie a mayores. Tenemos que intentar que la marcha nórdica la haga la gente joven también. Y yo estoy de acuerdo, pero os he puesto esta imagen
porque son caras reconocidas. Yo creo que casi todo el mundo, no os voy a explicar quién es cada persona, pero sí os voy a poner la edad que tenían hace 2 años, porque esta imagen la recolecté para una ponencia que hice en un servicio de geriatría para hablar de la edad, porque los geriatras se preocupan mucho de hacerle ver a la gente que cuidado con lo que pensamos que son gente mayor. Estas personas tienen ya más de 65 años. Yo soy una persona de estas, sobre todo chica, mejorando lo presente, que está mi mujer aquí al lado, viene a pedirme hacer una clase de Nordic Walking, no le iba a decir, es que usted es muy mayor para hacer Nordic Walking. No me parece que sean muy mayores para hacer Nordic Walking. Bien. Por lo tanto, vamos a desarrollar fuerza, resistencia, equilibrio, coordinación y flexibilidad. Todo eso en un programa o en una clase de Nordic Walking. Bueno, en la clase de iniciación, lógicamente no. En las primeras clases habrá que enseñar a la gente a hacer Nordic Walking. Pero luego tú tienes que generar adherencia terapéutica. Y en la adherencia terapéutica y en la dinamización nos programamos a hacer todas esas cosas. No sé si os dais cuenta, por ejemplo, yo antes, cuando hablaba de los beneficios del Nordic Walking, hablaba también de la resistencia y utilizaba estas imágenes, por ejemplo, para... Esta imagen es una película, seguro que os suena, con la muerte en los talones, Gary Grant. Gary Grant tenía que tener una buena resistencia para conseguir esta carrera. Y eso es lo que intentamos cuando hacemos kilómetros con Nordic Walking. Intentamos mejorar nuestra resistencia cardiovascular. Pero también intentamos hacer ejercicio de fuerza. Aquí tenéis gente con bastones y os lanzo una provocación. A ver quién sabe, lo voy a contestar yo inmediatamente, pero a ver quién sabe, el que lo sepa, pues ha acertado, quién es ese actor. Es un actor que hizo una foto levantando a su hijo con esas manos. A ver a quién le suena ese actor. Ese actor es Robert Redford. Fijaros qué mayor es ya Robert Redford. Pero fijaros cómo hacía ejercicio de fuerza. Qué fuerza tenía, ¿no? La fuerza de la juventud. Bien, pues la fuerza de la juventud tenemos que conseguirla también con ejercicios específicos de Nordic Walking. Aquí tenéis a una instructora que se llama Evelyn Feuchner, creo que alguno la habéis visto en alguna de estas ponencias. Evelyn la he escogido aquí para que podía haber escogido a Xavier Madina, podía haber escogido a Bert Goldsmith, pero bueno, he preferido coger a una señora por aquello de la caballerosidad. Y fijaros cómo Evelyn hace ejercicios de fuerza con miembros inferiores, pero también con miembros superiores, solamente saltando. O fijaros este grupo de Cristina. Cristina es una compañera Alpha Coach de Gerona, es uno de sus grupos, le pedí permiso para esta foto. Seguro que en Argentina también lo hacéis, o en Uruguay. Aprovechamos las inclemencias del terreno para intentar potenciar el equilibrio. Es una imagen, y así explicaba yo el equilibrio, y así explicaba la flexibilidad. Se la explicaba a mis pacientes, le explicaba las cualidades con las cuales tenemos que agarrarnos a Nordic Walking porque nos va a desarrollar todas esas características. Aquí tenéis a Reyes Fernández, que es otra compañera, que también le pedí permiso para utilizar esta foto. Reyes, aparte de alta, delgada y guapa, pues hace un Nordic perfecto. Y bueno, aunque los gorditos, bajitos también tenemos derecho, pero a veces escogemos a personas guapas para ello, ¿no? Pero ahora, a partir de que yo ya he formado mi grupo, yo he cambiado mi forma de explicar cómo es un ejercicio multicomponente. Ahora os los presento. Estos son parte de esos 140 pacientes que ya se autogestionan solos, que ya no dependen del médico para salir a caminar. De hecho, en la fase de confinamiento, en la desescalada que está ocurriendo ya aquí en España, ellos ya salen en pequeños grupos, guardando distancia de seguridad, lógicamente, pero fijaros, voy a utilizarlos con su permiso, ellos son mis colaboradores, para explicaros a quien tenga dudas de si el Nordic Walking puede desarrollar fuerza en miembros inferiores. Bueno, yo esto se lo he visto a Gustavo también hacerlo, ¿eh? O sea que se puede desarrollar fuerza en miembros inferiores. Habéis visto a una de mis alumnas privilegiadas, y en el sentido privilegiada, ella era deportista competitiva y atlética, por eso tiene esa forma física. Pero ahora os voy a presentar a otro alumno, otro paciente que no tenía esa forma física tan envidiable.
Bien, ese alumno soy yo, para el que no se haya dado cuenta, ese alumno soy yo, que no soy atlético, que no hacía ejercicio hasta que conocía el Nordic Walking. Esa es otra de las características maravillosas del Nordic Walking, que permite a gente que no había hecho ejercicio, a gente que no tiene forma atlética, fijaros. Bien, me dice mi mujer que me está aquí apuntando, y me vais a perdonar, pero tiene que participar. Sabéis que el que está con una mujer al lado le pinchan, y me voy a aprovechar de esta fórmula que tenemos del FUN, para comentaros que esa imagen en la cual yo salgo haciendo esta potenciación de fuerza y miembros inferiores es un sitio que os invitamos a ver cuando vengáis. Son las ruinas de Baelo Claudia. Es un sitio muy bonito de la costa gaditana para cuando vengáis a conocer España, en el que cuando vamos de viaje, lógicamente, nos llevamos los bastones e intentamos hacer esos ejercicios de fuerza. Pero los ejercicios de fuerza se pueden hacer en el gimnasio de la naturaleza, en cualquier sitio. Yo, en mis paradas, cuando vamos caminando y hacemos una parada, porque me intento adaptar a la situación funcional de los que vienen a caminar, no todos tienen el estado físico maravilloso de hacerse 4 kilómetros de una vez sin ninguna parada, y a veces tengo que parar, pues aprovecho la parada para hacer ejercicios de fuerza, en este caso de miembros superiores, si os das cuenta. Muy bonito. Bueno, yo siempre hablo porque tengo que dinamizar, ¿eh? Eso es otra cosa que tenemos que acostumbrarnos. Los instructores, yo soy una persona muy tímida, pero me he tenido que reconvertir. No se puede dinamizar siendo tímido. Tenemos que convertirnos en personas que animan. Buenas tardes. Haciendo ejercicios de aproximación, de aductores. Y utilizamos las marchas también, como os decía, para potenciar esa fuerza en miembros inferiores, pero también para hacer ejercicios específicos de equilibrio. Y utilizamos nuestros viajes, también en la costa gaditana, de equilibrio. Fijaros, aquí se une el Atlántico con el Mediterráneo. Esto es Tarifa. Y utilizamos una zona en la que había mucho viento para intentar valorar qué equilibrio teníamos. Pero no solamente lo hacemos nosotros, también lo hacen nuestros pacientes. Ejercicios de equilibrio en diferentes situaciones. Ese que he presenciado, os he ilustrado antes, era aprovechándonos la posición tándem y semitándem, y este es el famoso 4. Ejercicios de equilibrio al atardecer. Pasa rápido. Buscando siempre equilibrio y fuerza, pero también resistencia. Subimos esta preciosa montaña con Nordic sincronizado. Bien, este grupito de pacientes, en la imagen anterior que os he puesto, había hecho ya 15 kilómetros de una ruta que tenemos diseñada de 20 kilómetros, que la hacemos ya cuando tenemos un buen nivel de resistencia. Hacemos 10 kilómetros con mida, viendo un paisaje precioso, y luego vuelta con... y aquí os pongo otra rutita. Caminata y paisaje. Camino y vida. Estas rutitas son de 4 kilómetros nada más y nos sirven pues un poco para valorar, para cuantificar el nivel de resistencia, porque la resistencia la vamos a medir. Vamos a medir la intensidad, vamos a medir el tiempo, la frecuencia, para saber un volumen concreto de ejercicio. Y vamos a utilizar, también lo he visto en la ponencia anterior, la escala de esfuerzo percibido de Borg. Todos los instructores que se forman en la escuela alfa, intentamos que aprendan a manejar la escala de Borg en ellos mismos primero y luego en sus alumnos. También nos adiestramos, lógicamente, con el uso de los pulsómetros
para valorar la frecuencia cardíaca. O sea, la resistencia no es solamente caminata, un número concreto de kilómetros, sino también medimos. Igual que hay otras fórmulas de medirla, fijaros, esa es una forma muy básica de medir la intensidad de forma aproximada, que es lo que se llama el test del habla. Si os dais cuenta, si una persona desarrolla una intensidad leve, puede hablar o cantar sin dificultad y está asociada aproximadamente a caminar a 3 o 4 kilómetros por hora y desarrolla menos del 65% de la frecuencia cardíaca máxima. Si se realiza un ejercicio moderado, esa persona va a poder hablar, pero no va a poder cantar, y se sabe que está asociada a una actividad a 4 o 6 kilómetros por hora. Esa es la que hacemos de forma frecuente con los pacientes, y está asociada a un 65-80% de la frecuencia cardíaca máxima. Y si se hace un ejercicio vigoroso, ya no se puede cantar y por supuesto, no se puede hablar. Esto se ocurre cuando aumenta, lógicamente, la intensidad. Y cuando terminamos las marchas, lógicamente, nos preocupamos por los estiramientos y por el equilibrio. Esta imagen es una colaboración de Reyes Fernández, que se vino un día a ese pueblecito pequeño y animaba. Claro, lo bueno que tiene que venga Reyes, o que venga Xavier, o que venga Bergoglio, es que comparan y se dan cuenta que el profesor que tienen está un poco ya pasadillo y hay que renovar, Por lo tanto, una de las cosas que vamos a hacer es invitar a nuevos instructores. Eso es buenísimo. En resumen, ¿qué se consigue con los programas de ejercicio físico multicomponente? Esos que desarrollan resistencia, fuerza, equilibrio, marcha y flexibilidad. Aquí tenéis a 2 de mis pacientes que tienen más de 70 años. Ellas desarrollan ese ejercicio multicomponente. Y yo les explico pues, que mejoramos la capacidad funcional. Con ello podemos retrasar la discapacidad cuando envejecemos. Pero además podemos ser eficaces en prevención de caídas. Podemos mejorar incluso el deterioro cognitivo si nos ocurre. E incluso se puede atenuar cualquier cuadro depresivo. Hay mucha gente que acude al Nordic simplemente porque necesita un grupo en el que combatir su soledad y su depresión. Y esto se ha demostrado no tanto con el Nordic Walking, pero sí con el ViviFrail, con el programa ViviFrail. Y cuando hablamos de capacidad funcional, a mí me gusta siempre decirle a la gente lo que es la función, porque todos los instructores de Nordic Walking nos va a venir gente mayor y tenemos que saber qué es la función. La función o la capacidad funcional es la capacidad que tenemos para ejecutar con solvencia actividades cotidianas de la vida diaria, que es levantarse de una silla, trasladarse de la silla a la cama. Eso sí pensamos en una afectación ya importante de la función. Pero no solamente hay actividades básicas, también hay actividades instrumentales. No me quiero parar más, pero para que tuvierais un poco esa imagen, ¿no? El objetivo con las personas mayores no es que tengamos más años, sino que tengamos más años sin discapacidad. El objetivo es morir jóvenes lo más tarde posible. ¿Y qué se propone? ¿Qué proponen los especialistas, los geriatras, los médicos que se dedican a prevenir discapacidad? ¿Qué se propone para prevenir caída? Porque la caída, y ahora os lo contaré, es la consecuencia de la caída, pero ya os cuento lo que se propone. Se propone fortalecer los miembros inferiores, el tren inferior, fortalecimiento y resistencia de miembros inferiores. Se propone también reentrenar el equilibrio y la coordinación. A que os va sonando todo a Nordic Walking. Esto no está entresacado de una persona que hace Nordic Walking. Esto es lo que se propone gente que no conoce Nordic Walking. Se propone desarrollar la coordinación, porque no solamente hay que tener fuerza y equilibrio, hay que coordinar para que nos mantengamos en una actitud activa, erecta y con movilidad. Se necesita coordinación. Se propone también mejorar la resistencia cardiorrespiratoria. Si no tienes resistencia y a los 3 pasos te tienes que sentar, pues tampoco conseguimos. Y luego se propone también una estructuración espaciotemporal y lateralidad, porque la caída, fijaros, este es el síndrome poscaída. La caída, en mucha gente, sobre todo en personas mayores, va a llevar las caídas repetidas, van a llevar una pérdida de confianza, luego una reducción de la actividad física. Eso conlleva menor capacidad de moverse, más riesgo de caerse. Un círculo vicioso que nos lleva al deterioro funcional.
esa función que os comentaba y nos lleva a la institucionalización. O sea que caernos no es solamente peligroso porque nos deteriora, es peligroso porque nos institucionaliza. Si no tenemos la consecuencia peor, que es morirte. Y fijaros, esta imagen, cuando uno busca equilibrio, el concepto de equilibrio, yo lo buscaba, el desarrollo del equilibrio y envejecimiento, yo me encontré esta imagen del Instituto Nacional de Envejecimiento americano, en la que asociaba contrarrestar el equilibrio proponiendo Nordic Walking. Es una imagen, meteros ahí, vais a ver cómo salta esa imagen. Una imagen en la que ya proponen esa caminata con bastones, una caminata nórdica. Y otra característica que os quería comentar, que el estudio del envejecimiento ayuda a darse cuenta también de la importancia de Nordic Walking. Yo cuando hablo con mis compañeros geriatras, que también les enseño marcha nórdica, pues ven el potencial enorme que tenemos. Es verdad que no habrá muchos estudios todavía. Bueno, y por supuesto felicito a la ponencia anterior sobre Parkinson, pero si uno se fija en lo que ocurre cuando envejecemos, y aquí os lo resalto, disminuye la velocidad de la marcha, disminuye la longitud de paso y la anchura y la cadencia. Hay una pérdida del balanceo de los brazos, una reducción de las rotaciones pélvicas. Todo esto ocurre, esto está extraído, vuelvo a decir, de un texto en el que no se habla de Nordic Walking. Pero todo esto ocurre cuando envejecemos. Esto me llevó a mí a que esta imagen, que no puedo evitar ponerla en cada vez que hablo de Nordic Walking, no puedo evitarla y os explico por qué. Porque todo lo que os he comentado anteriormente se combate con el Nordic Walking. Fijaros, es una imagen fortuita de una instructora italiana de Nordic Walking que lleva un grupo a Grecia. Por eso os pongo Olimpia, este es el Monte Olimpo. En el año 776 a.C. nacieron las Olimpiadas, pero lo que quiero que os fijéis es que es una imagen que no está diseñada, es totalmente fortuita, pero que todos los instructores que me conocen saben que al final tengo que terminar hablando de ella. Veis a 3 personas, 3 mujeres. La primera, la de la derecha, yo presupongo que tiene entre 20 y 25 años como máximo. La segunda le dobla en edad, la instructora de Nordic Walking, tiene 50 años cuando se hizo esa imagen. Y la tercera, yo presupongo que tiene entre 70 y 80. Fijaros la amplitud de paso de la que tiene entre 20 y 25, comparada con la instructora de Nordic Walking. Fijaros también la amplitud de paso comparada con la persona que tiene entre 70 y 80 años. Disminuye muchísimo la amplitud de paso. Pero fijaros también en la disminución del braceo. Fijaros cómo hay nulo braceo en la persona que tiene entre 70 y 80 años. Y luego fijaros en la actitud erguida. O sea, erguimiento, amplitud de paso, velocidad de la marcha. Todo eso combatido con 2 bastones, intentando que lleguemos a los 70 años con el menor deterioro posible. Eso es lo que traduce esa imagen. Y bueno, ya no pretendo cansaros, creo que estoy hablando mucho. Resumir un poquito que cuando envejecemos hay que hacer ejercicio porque se disminuye la fuerza, la resistencia y el equilibrio y por lo tanto se afecta nuestra función. La función que se mide, como os decía, con ese SPPB o ese test de fuerza y equilibrio y actividad, coordinación, todo lo que he comentado, de lo que desarrolla los ejercicios multicomponentes, pero sobre todo esa afectación de las actividades básicas de la vida diaria, con esa posibilidad de caernos y esa posibilidad de ser frágiles. Y todo eso se puede combatir, o por lo menos es mi intención, y yo intento explicárselo así a la gente, con un programa de ejercicio multicomponente, es decir, con un ejercicio multicomponente en sí mismo, que es el Nordic Walking, nuestro ejercicio. Y reflexionando, solamente comentaros que resumo un poco también, más que reflexión, que el desarrollo de los ejercicios de fuerza y equilibrio puede promocionar el envejecimiento saludable, que está ahora tan de moda, prevenir fragilidad y caídas, que el Nordic Walking, creo que ya no os queda duda, es un ejercicio claramente multicomponente, que además podemos implementarlo de forma específica, según los objetivos que tengamos, que tenemos que generar y fomentar grupos que luego se autogestionen, porque eso va a aumentar la adherencia terapéutica, al menos los médicos. Los médicos que hacemos Nordic Walking, que va a empezar a ver poco a poco, porque sí es cierto que se empiezan a interesar y de forma clara, tenemos que implicar, si podemos, ayuntamientos o otros entes, promover hábitos, ruta o entornos accesibles
a diferentes situaciones funcionales, porque el envejecimiento no se para, a pesar de la situación tan caótica que hemos vivido ahora, pero sí que es cierto que España va a ser el país más longevo del mundo y que tenemos que estimular a otros profesionales en esta bonita actividad. Esas serían mis reflexiones. Intento terminar con una de las excursiones que hacemos. Eso es una zona muy bonita de Guadalajara. Aquí estamos calentando. Estáis invitados a participar cuando queráis. Y no me prolongo más. Solamente quiero dar las gracias por vuestra atención. Aquí os pongo otra imagen que suelo utilizar en alguna de mis marchas porque asocia envejecimiento a infancia, a camino, a arte. Esto es un cuadro precioso de Domenico Ghirlandaio del Renacimiento italiano y bueno, y quedo a vuestra disposición. Espero no haberos aburrido o haberos mantenido constantemente con datos aburridos. He intentado que sea de alguna forma pues lo más visual posible. Doy las gracias también, como decía, a todos mis pacientes, amigos, que me permiten en alguna charla. Estoy preocupado porque no sé lo que va a pasar luego cuando estas imágenes se publiquen, pero bueno, ellos sí que me animan a que hagamos, están sirviendo de modelo muchas veces de Nordic Walking. Y no me prolongo más, quedo por si hay alguna pregunta. ¿Hola? No te escuchas, Gus. Ah, ¿hola? ¿Ahora sí? Ahora, ¿sí, no? Sí. No sé cómo ha sido la transmisión de los vídeos, eso también lo quería, no sé cómo ha Sí, sido. no, se pudo ver. Por ahí el avance un poco, como te comentaba hoy, un poco cuadro por cuadro en algunos, pero bien. Te decía, Francisco, bueno, muchas gracias por participar. No estamos con mucho tiempo, ya está conectada Cecilia. Yo no creo que tengas problema, te decía, con las personas que aparecen en los vídeos, porque deben estar súper agradecidas de que vos les des clases, las dinamices, y ojalá pronto tengamos un médico, un dinamizador y bueno, una persona como tú que promociona la marcha nórdica. Incansablemente veo tus videos y bueno, la motivación que le llevas a toda esa gente es impresionante. Gracias. Te agradezco mucho la participación y bueno, no va a haber tiempo para preguntas, estamos a 4 a 5 minutos de la siguiente ponencia, a la que invito a que se queden todos. Ya está ahí Cecilia conectada. Y bueno, enlaza un poco con este tema, ¿no? Porque Cecilia va a hablar sobre la fragilidad en adultos y va a presentar un programa justamente con ellos de marcha nórdica. Vamos a tomarnos estos 5 minutos para estirar. El que quiera buscar algo para comer, tenemos un tiempito más de